¿Qué tal? Aquí estamos listos para nuestra clase o sesión 508, dando lectura guiada al capítulo 26 del Evangelio de San Mateo. Virgen Santa, Madre de Dios, trono de la eterna sabiduría, intercede por nosotros para que vivamos esta palabra divina cada día. Amén. Capítulo 26 de San Mateo. Cuando terminó este discurso, Jesús dijo a sus discípulos: ya saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces se reunieron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo en casa del sumo sacerdote Caifás, y se pusieron de acuerdo para apoderarse de Jesús mediante un engaño y darle muerte. Pero añadieron que no debía ser durante las fiestas para que no se amotinara el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume de mirra carísimo, y se lo derramó en la cabeza mientras estaba a la mesa. Al verlo los discípulos dijeron indignados: ¿por qué este derroche? Se podía haber vendido bien caro para dar el producto a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. A los pobres los tendrán siempre cerca, a mí no siempre me tendrán. Al derramar el perfume sobre mi cuerpo está preparando mi sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame la buena noticia, se mencionará lo que ha hecho ella. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, se dirigió a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué me dan si lo entrego a ustedes? Ellos se pusieron de acuerdo en 30 monedas de plata. Desde aquel momento buscaban una ocasión para entregarlo. El primer día de los panes ácimos se acercaron los discípulos de Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, mi hora está próxima, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos prepararon la cena de Pascua siguiendo las instrucciones de Jesús. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían se dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy tristes empezaron a preguntarle uno por uno: ¿soy yo, Señor? Él contestó: el que se ha servido de la misma fuente que yo, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Le dijo Judas, el traidor: ¿soy yo, maestro? Le respondió Jesús: tú lo has dicho. Mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Les dijo que en adelante no beberé de este fruto de la vida hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron los salmos y salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos van a fallar por mi causa, como está escrito: él irá al pastor y se despertarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le contestó: aunque todos fallen esta noche, yo no fallaré. Jesús le respondió: te aseguro que esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Lo mismo dijeron los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y empezó a sentir tristeza y angustia. Les dijo: siento una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Se adelantó un poco y postrado su rostro en tierra, oró así: Padre, si es posible que se aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Volvió a donde estaban los discípulos, los encontró dormidos y dijo a Pedro: ¿será posible que no han sido capaces de estar despiertos 1 hora conmigo? Estén atentos y oren para no caer en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se alejó a orar: Padre, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió de nuevo y los encontró dormidos porque tenía mucho sueño. Los dejó y se apartó por 3ª vez repitiendo la misma oración. Después se acercó a los discípulos y les dijo: ¿todavía dormidos y descansando? Está próxima la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en poder de los pecadores.
levántense, vamos, miren, se acerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de gente armada de espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado una contraseña: al que yo bese, ese es, arréstenlo. Enseguida, acercándose a Jesús, le dijo: buenas noches, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué has venido? Entonces se acercaron, le echaron mano y arrestaron a Jesús. Uno de los que estaban con Jesús desenvainó la espada y de un tajo cortó una oreja al sirviente del sumo sacerdote. Jesús le dijo: envaina la espada. Quien espada mata, a espada muere. ¿Crees que no puedo pedirle al Padre que me envíe enseguida más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirá lo que está escrito, que esto tiene que suceder? Entonces Jesús dijo a la multitud: como si se tratara de un asaltante, han salido armados de espadas y palos para capturarme. Seguramente diariamente me sentaba en el templo a enseñar y no me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumplan las profecías. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que lo habían arrestado lo condujeron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los letrados y los ancianos. Pedro fue siguiendo a distancia hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los empleados para ver en qué acababa aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban un testimonio falso contra Jesús que permitiera condenarlo a muerte. Y aunque se presentaron muchos falsos testigos, no lo encontraron. Finalmente se presentaron 2 que declararon: este ha dicho, puedo derribar el santuario de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso de pie y le dijo: ¿no respondes a lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo: por el Dios vivo te conjuro para que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Y añadió que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y llegando a las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, dijo: ha blasfemado. ¿Qué falta nos hacen los testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Cuál es el veredicto de ustedes? Respondieron: reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro, le dieron abofetadas y lo golpeaban diciendo: Mesías, adivina quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una sirvienta y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos: no sé lo que dices. Salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. De nuevo lo negó, jurando que no conocía a aquel hombre. Al poco tiempo se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: realmente tú eres uno de ellos, el acento te delata. Entonces empezó a echar maldiciones y a jurar que no lo conocía. En ese momento cantó un gallo, y Pedro recordó lo que había dicho Jesús: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Palabra de Dios. Capítulo 26, versículos 1 al 5. Complot para matar a Jesús. Mateo introduce a los lectores en el drama de la pasión narrando 3 escenas en las que presenta las diversas actitudes de los personajes que rodean a Jesús, sus adversarios, Judas, sus discípulos y una mujer. Se acabaron los discursos. Llega la hora de sufrir en silencio, pero Jesús conserva la iniciativa. Va al encuentro de la pasión con plena conciencia, aceptando voluntaria. El Hijo no conoce la hora del fin del mundo, capítulo 24, versículo 36, pero conoce que con la Pascua llega su hora y se la hace saber a los discípulos. Solo entonces, versículo 3, se reúnen el poder religioso y el poder político para decidir el arresto y la ejecución de Jesús. El lema central de este primer cuadro es el acuerdo que tomaron los jefes de los sacerdotes para matar a Jesús, versículos 3 al 5. Acuerdo al que Judas se asocia como cómplice, versículos 14 y 16. Capítulo 26, versículos 6 al 13. Unción en Betania. Mateo no da el nombre de la mujer. Juan en el capítulo 12 le identifica con María, la hermana de Lázaro. El perfume en la cabeza de Jesús no es unción. Véase 1 Samuel 10, 1 y 2 de Reyes 9, 6.
sino un gesto espléndido y público de estima. Los discípulos lo califican de derroche. Se podía emplear mejor en beneficio de los pobres. Capítulo 19, versículo 21. Jesús los corrige públicamente, interpretando el significado profundo del gesto. 1. En primer lugar, expresa el afecto a su persona conmigo. Versículo 10. En el texto aludido de Deuteronomios 15, 1 al 11. Se dice que por el egoísmo de unos habrá pobreza en Israel, mientras que la mujer muestra la generosidad del amor. Capítulo 6, versículo 22. El gesto anticipa la unción sepulcral y como tal la recibe Jesús en vida, consciente de su muerte próxima. 3. El gesto conservará para siempre un valor eclesial. Su recuerdo será ejemplar. Proverbios 22, 9. El pasaje de los pobres los tendrán siempre cerca de mí. A mí no siempre me tendrán. Versículo 11. Ha sido muchas veces mal interpretado. Jesús no se opone, todo lo contrario, al progreso social y al esfuerzo por mejorar la vida de los pobres. Lo que el texto hace notar es que mientras Él estaba presente, lo más importante era tomar conciencia de su presencia y actuar de manera consecuente. Lo que había hecho la mujer no podía hacerse más tarde, cuando Él ya no estuviera en la tierra. Sus discípulos, en cambio, tendrían mucho futuro por delante para ocuparse de los pobres. Capítulo 25, versículos 31 al 46. Por otra parte, Jesús llega a ser el pobre por excelencia, sentenciado a muerte, traicionado por un amigo, incomprendido por sus discípulos y con la mirada fija en el fin ya cercano, era la viva personificación del siervo sufriente. Conviene recordar que el mensaje de la Escritura no contiene un programa social concreto para erradicar definitivamente la miseria humana sobre la tierra, pero pone siempre ante nuestros ojos la realidad de la pobreza y las necesidades de los pobres. Lo que hayan hecho a uno solo de estos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Capítulo 25, versículo 40. Capítulo 26, versículos 14 al 16. Traición de Judas. Este es quizá el hecho más desconcertante que narran los evangelios. Cuesta mucho pensar en efecto que Jesús haya sido traicionado por uno de sus seguidores más íntimos. Los primeros cristianos percibieron la dificultad y recurrieron a las Escrituras para demostrar que incluso en un acto vil se cumplía el designio de Dios. Las razones de Judas Iscariote para cometer esta traición pudieron ser su amor al dinero, la ambición, la envidia o la desilusión. La fidelidad de la mujer en casa de Simón contrasta fuertemente con la infidelidad de uno de los 12. Capítulo 26, versículos 17 al 30. Preparación de la cena pascual. Anuncio de la traición. Institución de la Eucaristía. En el relato de la pasión de Mateo, Jesús domina en todo momento la situación y va marcando sus tiempos. No conoce todos los detalles del complot que sus adversarios han tramado contra él, pero va descubriendo que su entrega responde al plan de Dios manifestado en las Escrituras. Hay una diferencia sutil en el modo en que los discípulos se dirigen a Jesús. Todos, menos Judas, lo llaman Señor y reconocen así su autoridad y su poder. Judas, sin embargo, lo llama Rabí, Maestro, un apelativo que utilizan los adversarios de Jesús y que tiene para Mateo un significado negativo. Capítulo 23, versículo 7, capítulo 26, versículo 49. Judas habla como los enemigos de Jesús porque no comprendió que Él es el Señor. Jesús repite gestos de la celebración de la Pascua judía como repartir el pan y pasar la copa, pero le da a estos gestos un significado nuevo a través de la palabra que pronuncia sobre estos, que hacen referencia no al acontecimiento del Éxodo, sino a su propia muerte, el pan partido y entregado en su propio cuerpo y el vino en su sangre derramada por todos. Jesús se presenta como el nuevo Cordero Pascual a través del cual se va a establecer una nueva alianza. La palabra cuerpo no es solamente la parte material del cuerpo humano, sino toda la persona en cuanto que es capaz de expresarse y de relacionarse con los demás. Es decir, mi cuerpo. Jesús evoca toda su persona y toda su vida entregada hasta la muerte. El pan, que es uno en las manos de Jesús, al ser compartido, une a todos los que participan en la comida comunitaria, ya que todos participan de la misma fuente de vida. Las palabras de Jesús son un compendio de lo que había sido su vida y misión,
una vida entregada y destrozada por todos, pero al mismo tiempo son una explicación del sentido de su sufrimiento y muerte expiatorios y redentores en la cruz. Ante la inminencia de la muerte, Jesús manifiesta una inquebrantable confianza en el triunfo de Dios y expresa su confianza en la imagen del banquete que en la Biblia simboliza con frecuencia el gozo final de los elegidos, y en este contexto indica la comunión perfecta de los discípulos con su Señor y con el mismo Dios. No beberé de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Versículo 29. Capítulo 26, versículos 31 a 35. Anuncia el abandono de sus discípulos. Segundo anuncio trágico, todos los discípulos fallan en la gran prueba. Véase capítulo 6, versículo 13. Y se dispersan como ovejas, pero su caída no será la definitiva, porque el pastor los volverá a reunir, ya resucitado en Galilea. Mateo indica repetidamente que Jesús está con sus discípulos. Capítulo 26, versículos 18, 20, 23, 29, 38, 40 y 51. Sin embargo, los discípulos no están realmente con Jesús. Judas lo entregará en manos de sus adversarios. Pedro, Santiago y Juan no serán capaces de velar ni siquiera una hora con él. Los que antes habían profesado su fe en él lo abandonarán y huirán. El mismo Pedro, que había hecho firme confesión de fidelidad, versículos 33 a 35, lo negará 3 veces. Capítulo 26, versículos 36 al 46. Oración en el huerto. En esta escena quiere el narrador revelarnos algo de la espiritualidad íntima de Jesús, su angustia humana mortal, su tristeza, la angustia que siente ante la muerte cercana, su obediencia filial a la voluntad del Padre, en una palabra, la verdadera humanidad del Hijo de Dios. Solo el grito del abandono en la cruz tendrá un dramatismo semejante. Versículo 27, capítulo 27, versículo 46. También se puede comparar este pasaje con la prueba en el desierto, capítulo 4, versículo 1 al 11. En la lucha triunfa la entrega plena y confiada a la voluntad del Padre. 2 peticiones del Padre Nuestro resuenan en la escena. Hágase tu voluntad. No nos dejes caer en la tentación. Esta oración de Jesús es el modelo de oración de todo creyente ante situaciones límites donde se pierde el sentido de la vida y se pone la prueba de fe ante el silencio de Dios. Mateo nos muestra además al hombre angustiado que busca compañía con ellos. Versículo 36, conmigo. Capítulo 38, versículo 40. Versículos 38 y 40. Y no la encuentra. El sueño inconsciente de los 3 íntimos de hacer sentir más la soledad. Capítulo 26, versículos 47 al 36. Arresto de Jesús. En toda la escena del arresto, según Mateo, Jesús domina la situación como el siervo del Señor. Isaías 42:3. Reprime la violencia, aún la defensiva, de uno de los suyos. Acepta el beso traidor. Denuncia sin oponer resistencia la violencia injustificada de la turba. No es un bandido peligroso, sino un maestro público y pacífico. Podría desplegar fuerzas superiores, pero su fuerza reside en aceptar el designio del Padre. Así está anunciado en la Escritura. Así tiene que suceder. Jesús exhorta a sus discípulos a no utilizar la violencia, ni siquiera para defender una causa justa. Él ha elegido el camino del amor y la misericordia que rompen la interminable espiral que genera la violencia. Esta enseñanza adquiere una fuerza especial al estar colocada justo en el momento en que Jesús está siendo víctima de la violencia. Capítulo 26, versículos 57 al 68. Jesús ante el consejo. En el relato de Mateo, el proceso de Jesús ante el consejo procede con fluidez y coherencia. Pero no pensemos que es una redacción puntual de un taquígrafo. En el fondo se trata de legalizar la muerte de Jesús previamente decidida. La cuestión se centra en el mesianismo trascendente de Jesús, no en su mesianismo político que esperaba parte del pueblo, ni el mesianismo simple de un rey descendiente de David, sino más bien el de quien tiene un trono a la derecha de Dios. Salmo 110, versículo 1. Y recibe del Altísimo el poder supremo y universal.
Daniel 7, versículo 13. Si Jesús se arroga sin fundamento semejante título, es blasfemo y merece la muerte. Si lo posee realmente, él es el quien juzgado juzga. Jesús, conjurado por el sumo sacerdote del momento, pronuncia un testimonio que lo lleva a la muerte, testigo y mártir. A la condena siguen las burlas, versículo 67. Esta escena lo mismo que la burla de los soldados, capítulo 27, versículos 27 al 31. Esta teñida de ironía, pues los jefes de los sacerdotes y los ancianos, queriendo entrar a Jesús, están en realidad confesando su verdadera identidad, como bien saben los lectores del Evangelio. Capítulo 26, versículos 69 al 75. Negaciones de Pedro. Los 4 evangelios que reconocen la supremacía indiscutida de Pedro reconocen sin disimulo su pecado y arrepentimiento. Sin duda lo consideran un dolor de Jesús y una enseñanza para la iglesia. La negación situada aquí contrasta fuertemente con el testimonio de Jesús. El apóstol niega por miedo, no por arrogancia, y se arrepiente pronto y hondamente. Pedro, como la iglesia, es llamado y perdonado. Lo que define a un cristiano es estar con Jesús. Versículo 69. Esta dignidad se pierde al ignorarlo, confesando que no se le conoce. Versículo 72. Y se recupera al recordar la palabra de Jesús, que es más firme que todo juramento humano. La tentación, la única gran tentación, consiste en abandonar el camino del seguimiento de Jesús. Pedro llora amargamente y su llanto recoge las lágrimas de todos los discípulos vacilantes que en el momento de prueba siguen negando a Jesús. Así, aquí concluimos esta clase o sesión 508. Bendiciones.